Mirada Económica. Hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, una economía, al parecer Nicolás Vial que nos muestra buenos números, un IPOM que no fue positivo, el Banco Central que recorta la tasa. Una inversión que va a estar más baja de lo esperado. Todo desencadenan ajustes ministeriales, es la economía y algo más que dijeron alguna vez en Estados Unidos. Todo fue... sí. Algo más. Algo más. Y algo más porque antes del IPOM, antes del cambio de gabinete, la semana pasada de hecho, reunión de política monetaria y sorprendió a muchos. 50 puntos base, algo que no pasaba desde ¿cuándo? 10 años. 10 años, plena crisis financiera, fue la decisión del Banco Central, recalibrando, dijo el presidente del ente emisor, lo que son los supuestos económicos, macroeconómicos y evidentemente también lo que fue un informe de política monetaria que dejó varios análisis y varias preocupaciones. Vamos con la nota de Jaime Quesada, después vamos a entrevistar a Tomás Izquierdo para desglosar, a ver, no solamente la economía, sino que también esto que colinda con la política. Nota de Jaime Quesada, volvemos en Mirada Económica. Por 40 años, Raúl ha sido testigo de los vaivenes. Sabe de tiempos buenos para las ventas, de los más o menos y de los malos. Pero usted sabe que la economía aquí no está buena. Y dice que se nota que los santiaguinos están gastando cada vez menos. Pero ¿cómo va a gastar plata si no hay plata, pues, amigos? Si la plata se paga o sea, le pagan y pagan. Un consumo débil que complica a este emblemático vendedor de huérfanos con bandera y a muchos más. Pero todos los negocios aquí en el centro han bajado un 40%. Tengo un caballero conocido de aquí que trabaja en la galería. Lleva como 30 años, ahora van a entregar los locales porque ya no da para pagar la rienda. Pues. La economía está perdiendo velocidad. El propio Banco Central recortó la proyección de crecimiento para el 2019 hecha en marzo. Ahora el techo es un 3,5%. Se ajustó a la baja fundamentalmente sobre la base de los datos efectivos que tenemos del primer trimestre. Tuvimos un crecimiento de 1,6%. Es una menor actividad que ya se produjo. Y como va más lento de lo que debería, el Banco Central tomó medidas. El viernes anunció un inédito movimiento, llevó a la tasa de interés del 3 al 2,5%, toda una sorpresa porque hace 10 años que el número no bajaba tanto de una sola vez. ¿Qué efecto tiene en los créditos que se entregan a personas y empresas? Impactan los créditos de consumo, los créditos hipotecarios, por lo tanto el acceso al crédito es mayor, más fácil, a menor costo y por lo tanto impulsa el consumo y la inversión. En general las tasas en Chile estaban muy bajas ya. Por lo tanto, el espacio para que esa reducción de la tasa del Banco Central se transmita al resto de las tasas del mercado va a ser relativamente acotado. Pero impacto al fin y al cabo, una medida que busca encender nuevamente los motores porque además el Banco Central recortó la proyección de inversión, elevó la de inflación y redujo drásticamente la estimación para las exportaciones. Aún enfrentando una situación internacional adversa, vamos a resistir en mejores condiciones que muchos países. La situación externa más adversa, vamos a terminar creciendo entre 3 y 3,5. Optimismo del gobierno también porque el Banco Central proyecta que la economía va a tener un mejor desempeño el 2020 y 2021. Lo decía la nota Jaime Quesada, las fichas ya se van apostando para el próximo y el que sigue, ese año 2020-2021. ¿Qué va a pasar este año? Hay una recuperación, un segundo semestre que podría ser más halagüeño. Vamos a estar conversando de eso junto al economista de Géminis Consultores, Tomás Izquierdo. Tomás, un placer tenerte acá en Mirada Económica. El placer es mío. Tomás, bienvenido. A ver, como nunca en esta semana la economía ha colindado con la política. ¿Cómo evalúas tú los ajustes que ha hecho el presidente de la República, sobre todo en materia económica, en el Ministerio de Economía, y cómo realmente las cifras de la economía han ido, entre comillas, tomando la manija de las decisiones políticas en nuestro país? Yo creo que el origen de esto está en que este gobierno fue electo con expectativas de que iba a mejorar el desempeño de la economía. O sea, un elemento clave en el triunfo, creo yo, de Sebastián Piñera fue que la gente asociaba que un gobierno de Sebastián Piñera significaba volver al éxito que tuvo el primer gobierno de Sebastián Piñera en materia de crecimiento económico, de impacto positivo sobre el empleo, sobre los salarios reales, etcétera. La situación del mercado laboral mejoró mucho en los años del primer gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, el hecho de que esa promesa, esa expectativa finalmente no se cumpla o se frustre en parte, evidentemente tiene un costo político, un desgaste político significativo. De ahí pensar que lo que está haciendo el gobierno es hacer ajustes en su gabinete para precisamente tratar de meterle un impulso a la inversión y lograr que la economía
rinda algo más. La salida de Valente, el cambio justamente en la entrada de Fontaine, ex ministro de Economía en su primera administración, ¿va en ese sentido? ¿Puede cambiar algo? Mira, a ver, yo creo que esa es quizás la decisión menos clara. No me cabe ninguna duda que los dos eran personajes súper capaces para hacer un buen desempeño en el Ministerio de Economía. Probablemente Juan Andrés Fontaine tiene más experiencia, tiene más manija política y eso le ayude en momentos en que la cartera ya está ordenada. Yo creo que José Ramón Valente hizo un buen trabajo en fijar las prioridades, en constituir estas dos unidades, GPS y la otra, para ir teniendo un catastro de los proyectos que estaban entrampados, para echarlos a andar, etc. Quizás lo que falta ahora efectivamente es más habilidad, más muñeca política, más capacidad de negociación para darle más dinamismo a la inversión, para que esa inversión efectivamente se eche a andar. Un punto relevante también es que no se toca el Ministerio de Hacienda. Antes nosotros siempre comentábamos los cambios de gabinete, el ministro de Hacienda o ministra nunca, siempre estaba, porque genera una señal muy complicada para los mercados. Ha pasado. En el gobierno de Michelle Bachelet tuvimos 3 ministros de Hacienda, uno que de hecho se le pidió la renuncia, fue cambiado. Pero aquí se mantiene Felipe Larraín. Una buena señal también para mantener, estamos mal, pero con seguridad. Yo diría que sí. Yo creo que, a ver, sacar al ministro de Hacienda es como hacer una especie de reconocimiento explícito que la situación es casi crítica, digamos. Es cierto que el ministro Larraín ha tenido dificultades en la negociación de la reforma tributaria. Es cierto que se le pueden hacer críticas respecto de cómo ha sido el proceso de negociación de la reforma tributaria, pero es un personaje que da confianza y la situación económica, si bien es cierto, se ha deteriorado, tampoco estamos al borde de un colapso ni nada que se le parezca. No es crítica. Sacar al ministro de Hacienda podría ser leído por los mercados como un problema mayor. Y uno esto lo puede asociar, por ejemplo, y te lo digo porque es algo que me comentaron ayer, en una empresa del sistema financiero que yo asesoro, no era la primera persona que me lo comentaba, respecto a la baja tasa del Banco Central. Bajar la tasa a medio punto, por muchos fue leído como, pucha, parece que la cosa viene peor de lo que pensábamos, o a lo mejor el Banco Central tiene antecedentes que la situación es mucho más crítica, ¿te fijas? Claro. Hago el símil porque sacar al ministro de Hacienda es como decir, de verdad, el cuento va muy mal. Digamos. Me reafirma lo que yo pienso con esta rebaja de medio punto del Banco Central. Así es, así es. Entonces, me parece prudente no haber cambiado al ministro Larraín, ese ya es una cirugía mayor, y focalizarse más en lo sectorial para ver si es que desde ahí se puede hacer un impulso mayor a la inversión. Pero entendamos una cosa, parte importante del deterioro de las expectativas es un contagio de lo que está pasando afuera. Lo de afuera está súper líquido, se ha complicado mucho el tema de la guerra comercial. Uno iba fijando expectativas de que se iban a cerrar estas incertidumbres en la negociación comercial entre China y Estados Unidos en algún momento. Finalmente esto no sucede. En enero ya había alguna definición, se alargó. Y no solo no sucede, se amplía a una especie de guerra comercial, podríamos decir 2.0, que vincula los derechos ciertos intelectuales, el tema tecnológico, etcétera, que nadie sabe cómo termina, que es bastante complejo, que tiene un impacto sobre las grandes corporaciones y sobre las decisiones de inversión global muy significativo. Entonces, objetivemos la cosa. Aquí parte importante de por qué la economía no va a andar todo lo bien que se esperaba viene de afuera. Y otra parte creo que tiene efectivamente una responsabilidad interna en un manejo político que yo mismo lo he dicho en otros medios, no me pareció el mejor de todos. Lo ha dicho el presidente de la República, Tomás, lo dijo en la cuenta pública, lo dijo hoy día. Tienen trampadas sus 3 principales reformas, que son tributaria, pensiones y laboral. La tienen trampada en el Congreso. Está muy difícil el escenario con llamado al consenso, pero también junto con el llamado al consenso, a los 2 minutos el presidente de la República empieza con el obstruccionismo, la oposición que no da la talla. ¿La llegada de Fontaine puede cambiar algo? ¿Al final es maquillaje en ese sentido? ¿O derechamente se requieren ya más cambios de fondo, que el gobierno entienda que no tiene una mayoría en el Congreso y de no mediar una apertura mucho mayor, no va a sacar mucho? Sí, mira, yo creo que si hay un cuestionamiento más de fondo que se puede hacer al cambio de gabinete es por qué no se hizo cambio en el ámbito político. Yo creo que aquí efectivamente se requiere un relato, un discurso que logre generar más puentes con la oposición. La oposición que hay es la oposición que existe, esa es la que tenemos. Y es la que se votó, al final, te guste o no. Es la que se votó, que efectivamente yo diría, y esto es una opinión bien personal, que está en parte importante de ella en una actitud, te fijas, un poquito obstruccionista, ojalá que le vaya mal a este gobierno, en fin, con un poco de sangre en el ojo, yo creo que hay algo de eso, una opinión personal. ¿Tú sientes decir que quiere que le vaya mal al país? Bueno, eso sería... En el fondo, quizás también hay mucho rememora lo que pasó hace 4 años, que también ellos dicen a la presidenta Bachelet le dieron igual o peor. Sí, claro. Puede ser. Mira, yo creo que no es bueno entrar en eso y tú dijiste algo importante. Es la oposición que hay y desde esa perspectiva hay que tener habilidad política para generar puentes efectivos. Y ahí la sensación que tengo es que el manejo no ha sido el más adecuado. En el caso de la reforma tributaria, creo que
no se manejó bien desde un comienzo, se mandó con tardía, digamos, debió haber sido mucho antes el envío. Se me entregó un informe financiero que no era muy creíble y que generó desconfianza en los técnicos de oposición. Inmediatamente eso generó un cierto acuerdo en la oposición respecto de lo que se estaba tratando de negociar era algo que no era confiable. Y votar, eso ya es votar en contra de la idea de legislar inmediatamente. Partir mal, ¿te fijas? Y el llamado de Bordes que hace, por ejemplo, el tema de la integración, quizás, a ver, no sé, jugar todas las fichas ahí, de repente si hay que dejar de lado y ser político. Este realismo, que algunos años antes hablamos del realismo sin renuncia, este es un realismo con renuncia. ¿Tú lo consideras que es posible, es útil? Mira, a ver, yo creo que si tú puedes hacer una mini reforma tributaria en que vas a lograr algún avance en la línea que el Ejecutivo quiere, este es el gobierno que tenemos y que fue votado, digamos. ¿Eso es mejor que nada? Es mejor que nada. Peor sería que para lograr en forma porfiada la integración, te fijas, tú termines metiendo un caballo fina sangre como proyecto y sacando un burro cojo, digamos, como resultado simplemente porque había que sacarlo. No es la idea. Para hacer el cheque en la lista, digamos. No es la idea. Y desde esa perspectiva, mi impresión, primero, es que el gobierno tiene que, en estas materias, ser asertivo, directo y no tratar de irse chanfleado, no disfrazarse de socialista. ¿Te has fijado que en el mundo político la derecha tiene mala prensa? Entonces, cada vez que manda un proyecto, lo que enfoca ahí es, bueno, esto va a favorecer a las pymes, a los más pobres, etcétera. Que diga lo que realmente piensa. Yo creo que eso es súper bueno porque es transmitir cierto, lo que claro, es transmitir lo que realmente se está pensando. Y después de eso, bueno, abrirse una negociación en forma súper transparente y ceder. Hay que ceder en cualquier negociación. Eso es un dato de la causa. Y si eso permite sacar adelante un proyecto razonable, bueno, hacerlo. Tengo la sensación que se ha usado una estrategia un poco como manipuladora, de tratar de disfrazar un poco el proyecto, a ver si pasa por acá, a ver si pasa por allá, a ver si conseguimos por aquí un par de votos que nos dé la mayoría necesaria. Por ejemplo, en el tema del 4% adicional y su administración, se había comprometido con la democracia cristiana a que no iban a ser las AFP las que administraran el 4% adicional. Y en el mensaje se dice, ¿sabe qué? Lo deja completamente abierto. Abierto. Tiene que ser la gente la que decida quién administra este 4% adicional. Y es una cachetada, te fijas, al acuerdo que ya había logrado. Entonces, aquí falta finalmente, y lo mismo que dijiste tú, esto de estar todo el tiempo rememorando que el gobierno anterior dejó la cosa muy mal y lo hizo muy mal, etcétera, es echarle limón sobre la herida a la oposición. No, olvídate lo que ya pasó, trata de buscar nuevos acuerdos, ya ábrete entonces a ceder en algunos puntos para seguir avanzando. Está entrampada la cosa política. Y yo te diría más. Yo mencioné el tema externo, el deterioro externo como algo muy importante de por qué se han bajado las expectativas de crecimiento y es real. Pero el clima político interno y esta sensación de incomunicación y de incapacidad de avanzar en las reformas también está generando un daño muy significativo. ¿Y este ajuste ministerial no ayuda mucho en eso? Algo va a ayudar, pero es algo que yo lo veo todo el tiempo. Yo asesoro a hartas empresas del sector real y del sistema financiero. Y la sensación que hay no es una buena sensación, ¿no? Este día que no hay capacidad de llegar a acuerdos mínimos en cuestiones importantes. Y efectivamente era relevante sacar una reforma tributaria que despejara un poco el panorama. Parece ser que eso no se va a lograr, al menos en el tiempo que se esperaba. Es vital sacar una reforma previsional y ahí el acuerdo técnico es máximo. Si las diferencias son mínimas respecto de, salvo las pancartas, no más AFP, o ni un peso más a la AFP, sí. A nivel técnico, lo ha dicho el mismo exministro Rodrigo Valdés, a nivel técnico la convergencia que hay es enorme. Hay que sacar adelante esas reformas, ¿te fijas? El cambio de gabinete va a ayudar probablemente si es que los ministros electos ahora tienen una muy buena capacidad de comunicación y una muy buena capacidad de gestión. Yo creo que lo que puede hacer Moreno es relevante, porque Moreno es un gran negociador, y es un tipo que tiene mucha capacidad de gestión por el origen. Él viene del mundo privado, él viene de las empresas, etc. Aplicar eso en obras públicas puede significar llegar a acuerdos más pronto para sacar adelante grandes proyectos, sí. Y si eso sucede, eso tiene un impacto evidentemente positivo sobre las expectativas. Tomás, te quiero llevar al tema del Banco Central, informe de política monetaria, y la frase que me quedó grabada del presidente Mario Marcel. Hablaba de que se recalibran los fundamentos. ¿Cómo evalúas esta recalibración del Banco Central y también con este escenario dentro de lo político, lo económico, las reformas? ¿Cómo se toma este concepto? Bueno, mira, ustedes dos me conocen hace tiempo y ustedes saben que yo siempre digo lo que pienso. Por eso te invitamos. Yo no me compro mucho ese discurso del Banco Central. La verdad es que yo creo que lo que el Banco Central le pasó y no está dispuesto a reconocer es que se equivocó el año pasado. Si ustedes piensan, el año pasado subió la tasa de interés en octubre, la volvió a subir en enero, en circunstancias en que el mercado, los analistas en general decían, ¿saben qué más? Todavía no. Se ve que está demasiado turbulento el escenario externo, es medio incierto cuál es el desenlace.
Todavía no hay ningún apuro. ¿Para qué vamos a subir la tasa? Había mucho consenso en eso. Bueno, y ahora devuelven exactamente el error en el sentido contrario y bajan medio punto la tasa. Primero, bajarla medio punto, ya lo dijimos, da la sensación de que aquí está pasando algo muy grave y no es bueno. Segundo, sorprender al mercado es algo que ya no se usa. Toda la evolución de los bancos centrales en el mundo es que ya ojalá el mercado internalice completamente lo que tú vas a hacer. Para que el efecto sea menor, para bien o para mal. Para que aquí no haya grandes correcciones en los precios relativos, etc. Entonces eso no ayuda. Yo recibí llamadas el mismo día viernes de gerentes de finanzas de importantes bancos de la plaza que diciendo, mira, económicamente nos puede convenir, incluso vamos a ganar plata por esta sorpresa, pero no es bueno que tengamos un banco central que da estos golpes de timón erráticos sin que el mercado los anticipe. Y yendo al fondo del asunto, ¿por qué hace la corrección de diagnóstico el Banco Central? Dice que efectivamente las holguras son mayores y que para entender por qué las holguras son mayores o las brechas de capacidad todavía se van a demorar más tiempo en cerrarse, lo que más apela es al tema migratorio y el gran incremento de la fuerza de trabajo que eso significó. Eso estaba súper diagnosticado el año pasado. El Banco Central sacó una separata espectacular en detalle haciendo un análisis del impacto que eso tenía. Entonces, hoy día argumentar de que hay que recalibrar y en realidad la situación cambió producto de que tenemos una fuerza de trabajo mucho mayor producto de las migraciones, no me parece. Que le eche un poco la culpa al escenario externo que está deteriorado, sí. Ahí estamos de acuerdo. Pero ahí podemos volver a preguntarnos, bueno, ¿y por qué la subió tan apuradamente antes? Entonces, los golpes de timón en el manejo de la política monetaria, a mi juicio, no son convenientes. ¿Falta de prudencia? Falta de prudencia y además, y esto ya es mucho más de fondo, no es tan evidente el beneficio, en el corto plazo al menos, de esta baja de tasa. En el corto plazo, ¿qué es lo primero que pasa cuando baja la tasa? Sube el tipo de cambio. ¿Y qué pasa cuando sube el tipo de cambio? Se encarecen todos los bienes importados. ¿Qué pasa con tu ingreso, nuestro ingreso en dólares o en bienes? Disminuye. ¿Qué sector estaba medio chantado, frenado? El comercio. Le estoy pegando la vena al comercio. Los carteles permanentes de liquidación en todas las grandes tiendas, que ya es permanente, te fijas, ya no hay temporada. Bueno, el gallo por lo menos podía ajustar sus precios. Ahora puede ajustarlos menos a la baja si mi costo de reposición va a ser más alto porque el tipo de cambio subió. Y el beneficio, baja la tasa. Bueno, las tasas estaban en niveles históricamente bajos. No quiere decir que no vayan a bajar un poquito más, puede ser. Pero ¿era el costo del crédito lo que tenía frenado la economía? No necesariamente. Entonces, también desde el punto de vista técnico es un tema que se puede discutir. Tú mencionabas justamente, Tomás, el tema de la migración. Vamos a ir a la primera pausa aquí en Mirada Económica, pero vamos a ir antes con una nota también de Jaime Quesada sobre el tema de la migración. Cómo el Banco Central, analiza cómo ha sido un aporte para la fuerza laboral, para nuestra economía, la llegada de migrantes a Chile. Hace algunos años eran 500.000, hoy día son 1.200.000. Vamos a la nota, al corte aquí en Mirada Económica y volvemos con más conversación con Tomás Higuerno. Este restaurante en Providencia ofrece comida tailandesa cocinada por haitianos, peruanos y venezolanos. Hola, él es Johnny, nuestro jefe de cocina, que ya lleva 2 años con nosotros. Llegó sin saber español a Chile desde Haití. Por un dato consiguió trabajo como copero, lavando platos. Al tiempo fue ayudante y... Me llamó Johnny, ven a cocinar, así. Más o menos yo aprendí a cocinar. Gracias a Dios, ahora que yo soy el chef de esta cocina. En Chile hay más de 1.200.000 inmigrantes, ya son el 6,6% de la población total y en solo un año este grupo creció casi un 70%. Mi nombre es Andrea Hurtado, tengo 26 años, soy de Venezuela. Llegué hace 1 año y 6 meses acá a Chile. Y es parte de la colonia más grande de inmigrantes. El 2018 los venezolanos superaron a los peruanos, ya son casi 300.000 los que están instalados en el país. Por lo que veo, los dueños están contentos con el trabajo del extranjero, porque el extranjero vino acá a trabajar, a aportar algo a Chile y algo personal para nosotros. Los extranjeros han sido fundamental. Ellos vienen acá a buscar trabajo y valoran mucho su trabajo. Y eso se transmite también dentro del servicio que entregan. Y están siendo fundamentales para la economía. El Banco Central entregó nuevos datos y antecedentes. El impacto que tiene la migración en el crecimiento. La absorción de esa inmigrante va a tender a ser un poco más rápido de lo que ha sido en otros países y por lo tanto conlleva mayor crecimiento de la economía. Sí, ayudan a que la economía pueda crecer más, favorecen la inversión y contribuyen a la productividad. Hemos visto en varios contextos potenciales ganadores de esa llegada de nuevo capital humano, nueva gente, nuevas ideas en la economía. En estas cocinas los acentos extranjeros son mayoría y descartan que haya una política en no contratar chilenos o que se pague menos. Lo que se paga es lo que se paga en todas partes, el sueldo de mercado,
Y la verdad que la diferencia está en que muchos de ellos valoran más el trabajo, son bien responsables. Inmigrantes que vienen a aportar, que vienen a cumplir sus sueños. Sí, gracias a Dios que ahora que yo soy el chef de la cocina, yo podía cumplir mi sueño. Para la economía está claro, los inmigrantes están lejos de ser un problema y hasta ahora solo se ven beneficios de su llegada al país. Mirada económica. Mirada económica. Porque ya es momento de que tu negocio dé el siguiente paso. En BTR Negocios el compromiso es mantenerte siempre conectado. Contrata el doble pack con la nueva central telefónica virtual con 4 anexos más Internet Mega 400 desde 46.990 pesos mensuales en btr.com. BTR Negocios, vívelo. Seguimos en Mirada Económica analizando la coyuntura entre económica y política con Tomás Izquierdo. Tomás, a ver, estas proyecciones, este IPOM que entregó hace algunos días el Banco Central, baja el techo, baja el piso. ¿Tú ves un segundo semestre más auspicioso, como espera también el ministro de Hacienda, para llegar a un año entre el 3, 3,5? ¿Estamos siendo demasiado optimistas con los primeros 4 meses en 1,8? A ver, yo creo que la economía va a ir de menos a más. La duda es con qué intensidad. ¿Y por qué lo digo? Hasta la proyección más pesimista, yo creo que lo más pesimista que he visto es 2,5. La Reinvial. Tiene implícito, ¿cierto? Porque como tenemos 1,6 en el primer trimestre, tiene implícito que los otros trimestres están claramente por sobre, ¿cierto? Ese 1,6 para llegar a promediar 2,5. Claro. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, todos los analistas estamos de acuerdo, ya sea por base de comparación, ya sea porque el tema de la minería del primer trimestre tiende a desaparecer, salvo que la huelga en Codelco cunda y tengamos siempre son cortitas. Una escondida 2, digamos, claro, 40 pero días. Se asume finalmente que el primer trimestre fue el más malo y desde esa perspectiva que la economía va a ir efectivamente de menos a más. Se revisó efectivamente la proyección de inversión por parte del Banco Central a la baja y yo creo que es razonable haberla revisado a la baja, pero eso no quiere decir que la inversión no va a crecer más de 4%. Antes no crecía, esa es la diferencia. Y ese crecimiento a la inversión, en la medida que los proyectos de inversión van madurando, van generando un efecto multiplicador mayor sobre otros sectores. Si uno piensa cuando hace un galpón, ¿cierto? Bueno, al principio hay poca gente haciendo un hoyo, después empieza a llegar más gente a trabajar y después empieza a demandar transporte, empieza a demandar comercio, porque compras cosas y empieza a demandar industria, etcétera. Y más empleo. Empieza a generar un efecto multiplicador sobre la actividad mayor. Entonces, a la medida que los proyectos de inversión van madurando en el tiempo, van generando mayor impacto sobre el crecimiento de la economía como un todo. Y eso lo vamos a observar a lo largo de este año. O sea, crece menos fuerte la inversión de lo que se pensaba, pero igual un crecimiento de más de 4% es un crecimiento mayor que el promedio de la economía y está entonces agilizando el crecimiento a lo largo del año. ¿Cuánto va a ser el crecimiento? Yo creo que va a estar en torno al 3%. Todavía hay muchos elementos que no están claros, cómo finalmente termina evolucionando la situación externa, la guerra comercial, etcétera. Es una apuesta, digamos, compleja. Esa yo hoy día me pongo más bien pesimista, conociendo que detrás de esto está Donald Trump, que es un personaje totalmente impredecible. Pero es un tema. Saber cómo finalmente se sigue desarrollando el cuadro externo y el cuadro regional es relevante. Y cómo se maneja políticamente internamente las expectativas y cómo el manejo político de la negociación de la reforma emblemática se sigue llevando hacia adelante y qué puentes se logran finalmente generar con la oposición afecta las expectativas internas, también es importante. Pero yo diría que sí o sí el crecimiento va a ser mejor los próximos trimestres que lo que hemos visto. La pregunta es con qué intensidad van a ser un poquito mejor. Y las correcciones que hizo el Banco Central, ojo, revisó a la baja este año, pero no los próximos 2. Y eso es interesante. Incluso la inversión la revisó un poquito para arriba para el próximo año. Sí. O sea, como diciendo, ¿sabes que nos atrasamos un poco en el despegue? Se viene el próximo año, digamos. Pero la economía va en una senda de menos a más, salvo que la situación externa de verdad se deteriore y tengamos una crisis internacional, cosa que por ahora no la estamos previendo. ¿Qué sustenta este 2020-2021 más optimista de parte del Banco Central? Un 2019 un poquito más oscurito, pero después las nubes empiezan a disiparse. O se vale más bien de la base comparativa que ya tiene firmada para el primer semestre de este año con respecto al del próximo. Mira, yo creo que hay varias cosas. El primero, se asume que el peor momento de la economía mundial ¿está pasando? Va a ser este año y el próximo, y que de ahí para adelante la cosa empieza a mejorar. Segundo, si es que no hubiera la incertidumbre que genera la guerra comercial con el impacto que eso tiene sobre China y derivado de eso en el impacto que tiene en el precio del cobre, probablemente el precio del cobre hoy día estaría un 10% por sobre el nivel que hoy día tenemos.
Entonces, uno previendo a 12, 18 meses plazo, ¿pensaría que el precio del cobre va a estar más alto? Sí. ¿Y por qué? Porque los fundamentos del mercado del cobre lo justifican. La oferta futura de cobre está muy estrecha y la demanda de cobre sigue bastante fuerte. Entonces, mejor precio del cobre, ¿cierto? Se disipa la incertidumbre respecto a la guerra comercial, ya es una mejoría, evidentemente es una mejoría. E internamente lo que decíamos recién, el hecho de que la inversión vaya despegando y vaya generando este efecto multiplicador sobre el empleo, y ese mayor empleo genera mayor ingreso, y ese mayor ingreso genera mayor demanda, empieza a generar un círculo virtuoso que genera más crecimiento, en circunstancias que la economía tiene capacidad ociosa y no es entonces un riesgo de que se vaya a producir inflación. El Banco Central revisó las estimaciones y ahora estima que las brechas de capacidad recién se cerrarían a fines del año 2021. Entonces, de ahí se descuelga que podemos tener además un buen tiempo más una tasa de interés bastante baja y expansiva sobre la economía. La suma de todos estos elementos yo los mencionaría para decir por qué el próximo año puede ser mejor y el subsiguiente también. Tomás Izquierdo, siempre un agrado tenerte acá en Mirada Económica. Muchas gracias por tu presencia aquí en Canal 24 Horas. Un gusto, pues. Muchas gracias, Tomás. Don Nicolás, despida el programa. Y a ustedes, por supuesto, gracias por su sintonía. @ Mirada Económica, comentarios, consultas, temas que quieren que pongamos en la mesa del programa, siempre bienvenidos. Y por supuesto, la invitación es que sigan en sintonía de Canal 24 Horas. Nos vemos, chao. Nos fuimos sin cortina.